La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente juntos en nuestro curso de la fe cristiana, desarrollando hoy, o continuando con el desarrollo del primer mandamiento de la ley de Dios. La semana pasada recordábamos cómo le preguntaron una vez a Jesús, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, el más importante de los mandamientos, y el segundo es semejante al primero. Amarás al prójimo como a ti mismo. Y terminamos la semana pasada diciendo que este amor a Dios tiene que ser un amor con obras, ¿no? Un amor que se tiene que manifestar en hechos. Y el primero, la primera de las obras o actos que tiene que hacer el hombre, que veíamos la semana pasada, es la de hacer las cosas por amor a Dios, hacerlo con rectitud de intención, no hacerlos por vanagloria, no hacerlos por vanidad, sino por amor a Dios, que todo pueda estar orientado a Él. B, también el hombre manifestará su amor a Dios cumpliendo su voluntad y cumpliéndola con obras. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, y lo recoge San Mateo en su capítulo 7, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si uno dice, no, yo quiero mucho, mucho, mucho a Dios, pero no hace su voluntad, no cumple sus mandamientos, en fin, se está equivocando por lo menos, porque para querer a Dios hay que obedecerle, hay que cumplir su voluntad, hay que hacer lo que Él nos mandó. La voluntad de Dios es que seamos santos, nos dice San Pablo, que sigamos a Cristo, viviendo los mandamientos. En el número 815 de Camino, San José María dice, ¿quieres de verdad ser santo? Cumple el pequeño deber de cada momento. Haz lo que debes y está en lo que haces. Cumplirlo también cuando exige sacrificio. No se haga mi voluntad, sino la tuya, dijo Jesucristo en el Calvario. Y nosotros también tenemos que decir, hágase tu voluntad, Señor, y no la tuya. Tenemos que tener un deseo ardiente de cumplir siempre la voluntad de Dios, que evidentemente se hace más difícil cuando no concuerda con la nuestra, porque cuando la voluntad de Dios concuerda con la nuestra es muy fácil. El problema es cuando lo que Dios quiere no es lo que yo quiero. Entonces allí es cuando tenemos que hacer un acto de fe, allí es cuando tenemos que ejercer la voluntad, allí es cuando tenemos que tomar la decisión de hacer lo que nos damos cuenta que Dios quiere y no lo que es nuestro proyecto personal. Que muchas veces pasa también, no es algo raro. Ahora, lo que yo les puedo asegurar es que cuando uno elige la voluntad de Dios antes que la propia, resulta que Dios después no se deja ganar en generosidad. Después Dios devuelve mucho más de lo que uno ha dado. Incluso ese mismo proyecto personal que uno tenía, cuando uno cumple la voluntad de Dios, uno lo consigue por otro camino, por un camino que pensó Dios, mucho mejor, mucho más rápido, e incluso suele superar nuestro propio proyecto. Por eso, hacer lo que Dios quiere es lo mejor que podemos hacer. Es la manera de estar más contentos, es la manera de tener más paz, es la manera de ser más feliz. También nosotros cumplimos el primer mandamiento de la ley de Dios cuando correspondemos a su amor. Corresponder a su amor. Él nos amó primero. Nos ha creado libres y nos ha hecho hijos suyos. Y todo esto no puede ser indiferente a nuestra persona. Nosotros tenemos que corresponder. Tanto me ha dado Dios, me ha creado, me ha hecho hijo suyo, me ha hecho libre, me ha hecho inteligencia, me ha dado voluntad, me ha dado una familia, me ha dado educación, me ha dado salud. Tanto me da Dios y yo voy a ser desagradecido. Y yo no voy a manifestar mi agradecimiento con obras. Creo que la manera más ingrata de obrar con Dios es
pecando, porque el pecado es siempre un rechazo al amor de Dios, que Él perdona, pero que nuestra actitud es decirle, no quiero hacer tu voluntad. Aunque a veces uno no quiere ofender a Dios, pero uno desobedeciéndolo, no haciendo los mandamientos, lo está ofendiendo. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, al prójimo con el amor de Jesucristo. Ya nos lo dice San Juan también. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Y como dice San Pablo, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto tengámoslo en cuenta en nuestra oración, en nuestra meditación, al contemplar el nacimiento, la pasión y muerte de Jesús, nos tenemos que conmover por el amor de Dios. Cuando a veces viene una persona y dice, bueno, Padre, ¿qué puedo hacer para tener un poco más dolor de mis pecados? Porque yo me he ido acostumbrando a mis defectos, a mis faltas, a mis errores, a mis infidelidades. ¿Qué puedo hacer? Y mirá, yo te recomendaría que medites la pasión del Señor. Agarrá el Evangelio y lee y fíjate todo lo que hizo Jesucristo, que no murió solo por los judíos y romanos del siglo I, murió por todos los hombres, y murió por tus pecados, y murió por los míos. Por eso meditarlo nos ayuda a ver todo lo que Dios ha hecho por mí. Corresponder a tanto amor exige de nosotros una total entrega, de cuerpo y alma. No es un mero sentimiento, ¿no? Sentimiento, bueno, es que yo ya no lo siento. El amor no es solo sentimiento. El amor es bueno que acompañe el sentimiento. Pues si el sentimiento no acompaña, lo que acompaña es la voluntad, lo que acompaña es la determinación, lo que acompaña es el deseo de cumplir la voluntad de Dios, aunque nos cueste, aunque no tengamos ganas, aunque el camino se nos haga cuesta arriba. El amor a Dios busca también el trato personal con Él. El trato en la oración, en el diálogo, en la conversación, en la charla, también en la meditación, en la contemplación. O sea, buscar el amor a Dios, encontrar el amor a Dios en nuestro corazón a través de la oración. Una vez piensa, a veces las personas dicen, bueno, ¿por qué Dios está tan lejano? ¿No será que uno es el que está lejano? Porque Dios está muy cerca. A Dios hay que buscarlo. Dios, digamos, si uno lo busca, no se esconde. Si uno a Dios le pide, Él nos escucha. Y además nos da. Por lo tanto, el esfuerzo por manifestarle a Dios nuestro amor tiene que estar en la oración. Si uno no reza nunca, si uno no medita nunca, si uno no hace la visita al Santísimo, si uno lo recibe en la Eucaristía, es difícil percibir la presencia de Dios. Como de cualquier persona. Dice, no, es que yo quiero mucho a mi madre, pero no la visito, no la llamo por teléfono, resulta que está en un geriátrico y no voy jamás. En fin, bueno, pero ese amor se nota bastante poco, porque vos no lo manifestás con obras. Y posiblemente notes bastante poco el amor de tu madre porque está muy lejos y no tiene posibilidades. O sea que el amor a Dios es bueno compararlo a veces con el amor a las personas. Y las personas muchas veces nos exigen justamente demostraciones de amor y de cariño. Y por Dios, ¿qué estamos haciendo? Es bueno, a veces al final del día, bueno, ¿qué hice yo por amor a Dios? Pero además de trabajar, además de hacer las actividades por amor a Dios, también Él tiene derecho a un tiempo exclusivo para Él. Un tiempo exclusivo, un tiempo de oración, un tiempo de charla, un tiempo para dialogar con Él. También puede manifestarse esta oración en diversas formas, de distintas maneras. Uno puede rezar adorando, que es justamente la primera actitud del hombre que se reconoce criatura ante su Creador. Adorar, que es la actitud fundamental de la religión. Nos dice San Mateo, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. También podemos orar dando gracias, tantas cosas para dar gracias. La vida, la fe, la familia, la salud, la educación, tantas cosas para dar gracias. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos invita a preguntarnos San Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Por lo tanto, ser agradecido. También la petición, una manera de hacer oración. Tanto pedir perdón por todo lo que nos separa de Él, como pedir ayuda. Ayuda para uno,
para los demás, para la iglesia, para el mundo. Cada vez que rezamos el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, pedimos. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La petición del cristiano está llena de seguridad porque hemos sido salvados por la esperanza y porque es un ruego filial por medio de Cristo. Él mismo nos lo dice, si algo pedís al Padre en mi nombre, os lo concederá, nos dice el Señor. También el amor a Dios se manifestará en el sacrificio. ¿Y qué es el sacrificio? Es el ofrecimiento a Dios de un bien sensible en homenaje suyo, ¿no? Porque, digamos, quizá una persona puede hacer un sacrificio enorme, pero si no lo hace por amor a Dios, para Dios, un reconocimiento de quién es Él, no sirve, digamos, ¿no? Es hecho ese don por amor a Dios, como expresión de una entrega interior. O sea, el sacrificio exterior es manifestación de una entrega interior. Jesucristo se queja de los sacrificios externos, de la grasa de los corderos, y Jesús dice, no, yo no quiero ese sacrificio, quiero abnegación, quiero entrega, quiero amor, porque resulta que ese sacrificio ofrecido no era manifestación de la entrega y del amor y de la generosidad. Cristo nos redimió por el sacrificio de la cruz, que manifiesta su perfecta obediencia hasta la muerte. Y nosotros, como miembros que somos de Cristo, estamos llamados a corredimir, esto es, a colaborar en la redención, uniendo nuestros sacrificios al sacrificio redentor de Cristo, al sacrificio de la misa. Esta oración y el sacrificio constituyen el culto a Dios, que como sabemos se llama culto de latría, el culto de adoración, para distinguirlo del culto a los ángeles o los santos, que se llama culto de dulía, o para distinguirlo del culto, digamos, de la veneración a la Santísima Virgen, que se llama hiperdulía, o sea, adoración solo a Dios. Y el acto de culto por excelencia que tenemos en la Iglesia de Jesucristo es justamente la Santa Misa, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz. Este amor a Dios debe manifestarse en la dignidad del culto, la observancia de las prescripciones de la Iglesia, la urbanidad en la piedad, el cuidado y limpieza en los objetos. O sea, que el culto, la celebración de la misa, sea realmente algo impecable. Qué bueno que es que los sacerdotes nos esforcemos por tener todo bien cuidado en la sacristía, los vasos sagrados, todos las vestiduras litúrgicas, todos los utensilios que tenemos que utilizar, que esté todo limpio, que esté todo ordenado, que esté todo arreglado. Cuenta San José María en Camino, dice, aquella mujer que en casa de Simón el leproso, en Betania, unge con rico perfume la cabeza del Maestro, nos recuerda el deber de ser espléndidos en el culto a Dios. Todo el lujo, la majestad y la belleza me parecen poco. Para Dios es lo mejor. Si en el Antiguo Testamento, que no lo tenían a Jesucristo, sino que tenían una imagen en el Arca de la Alianza, nosotros sí tenemos a Jesucristo verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, en el sagrario. Por lo tanto, todo aquello que sea muy digno, que lo mejor esté cerca del Señor, que lo mejor sea para el Señor. Bueno, la fe, la esperanza y la caridad. 3 virtudes teologales que manifiestan que uno vive el primer mandamiento de la ley de Dios. La mayor de las virtudes es la caridad, que da forma y vida sobrenatural a la fe y a la esperanza, porque la caridad presupone la fe, porque no se puede amar a Dios si no se lo conoce, y también presupone la esperanza, porque solo puede amar a Dios quien pone su deseo de felicidad en la unión con Él. ¿La fe qué es? La fe es la confianza en Dios, es creer en Dios, creer en todo lo que nos ha revelado, en todo lo que nos ha enseñado, en todo lo que nos ha dejado. Y esto implica, entonces, creer en su revelación y creer también en Dios mismo, confiar en Él, confiar en Él. O sea, si nosotros vemos la voluntad de Dios, que la vemos, la notamos, la descubrimos en la oración, a veces en la oración, a veces en la lectura espiritual, a veces a través del consejo de un sacerdote, bueno, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios.
bueno, confiar en su voluntad, aunque nos cueste. Y habitualmente costará, porque siempre Dios pide mucho, Dios pide mucho. Entonces justamente el hombre generoso es el que confía en Dios, el hombre con fe es el que confía en Dios y se entrega. Sabemos que no hay ni puede haber oposición entre fe y razón, porque tienen la misma cabeza, tienen el mismo origen, el mismo creador. Tanto lo que nos viene, el dato revelado, como el dato que nos viene por la inteligencia, tienen la misma fuente, que es Dios. Por lo tanto, no puede haber nunca contradicción. Es importante la formación doctrinal, es importante para alcanzar una fe firme, para que nuestra fe tenga buen fundamento, buen soporte, para que esté arraigada sobre roca. Entonces, además, con ese conocimiento, con esa formación, también podemos convertirnos en apóstoles y poder dar testimonio de nuestra fe con el ejemplo y con la palabra, con la enseñanza. También hace falta, se nos pide tener vida de fe, esto es, una vida apoyada en la fe, una vida que sea coherente a dicha fe. Otra virtud es la de la esperanza, que también es un don de Dios, también es una virtud sobrenatural, que nos lleva a la unión con Él, nos lleva a la confianza también de que nos dará todos los medios que necesitamos para poder estar con Él, para poder ser fieles a su voluntad, para poder alcanzar la bienaventuranza eterna, para poder llegar al cielo, para poder gozar de la visión beatífica, del lumen gloria. Si somos hijos, nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados. Sabemos entonces que la vida cristiana en esta tierra es un camino de felicidad, pero quien busca a Cristo se encuentra a Cristo, y quien se encuentra a Cristo también se encuentra con la cruz. La felicidad cristiana va muchas veces de la mano de la cruz, siempre de la mano de la cruz y muchas veces de la mano del dolor. Pero que es una cruz liviana porque es la cruz de Cristo, porque nosotros nos convertimos en buenos sireneos, ¿no?, que llevamos la cruz de Cristo. Muy bien, los pecados contra el primer mandamiento de Dios son pecados contra las virtudes teologales. Por ejemplo, los pecados contra la fe, el ateísmo, no querer creer en Dios, decir que Dios no existe. El agnosticismo, la actitud que tiene, bueno, no sé si Dios existe o no existe, me importa poco, pero yo vivo como si Dios no existiera. El indiferentismo religioso, que le lleva justamente a la despreocupación completa y total por los mandamientos de la ley de Dios. La herejía, que es oponerse justamente a las verdades reveladas, a las verdades que son dogmas en la Iglesia, que son enseñanzas muy particulares. Es hereje aquel que enseña, predica, cree y no se arrepiente de verdades que no son verdades porque justamente se oponen a la verdad revelada. La apostasía, que es lo contrario del apóstol, es el apóstata, ¿no?, el que rechaza a Dios. Y el cisma, el que se separa de la Iglesia, el que separa del Papa, del Romano Pontífice. También es contrario al primer mandamiento poner voluntariamente en peligro la propia fe, ya sea por la lectura de libros contrarios a la fe, cuando uno no tiene necesidad, cuando uno no tiene suficiente formación para leer, y aquello justamente puede hacer tambalear nuestra fe por no estar preparados, pues somos en ese sentido imprudentes. O también cuando ponemos en peligro nuestra fe, cuando no vivimos algunos medios necesarios para cuidarla. Por ejemplo, no sé, aquellos que se dedican a veces a la meditación trascendental o al yoga, tiene un gran componente de la religión budista, ¿no?, que a veces algunos lo hacen para relajarse o para hacer estiramientos corporales, pero todo esto está muy vinculado a una religión, ¿no?, una religión. Y esa es la religión budista, que no tiene nada que ver con la religión cristiana. La meditación trascendental no tiene nada que ver con la religión cristiana y con la oración cristiana. Hay un documento de la Santa Sede que ustedes pueden leer, lo pueden encontrar en internet, donde manifiesta la incoherencia de un cristiano si pretendía hacer meditación trascendental, porque la meditación trascendental lleva a la unión con la nada, con el no ser. La oración es unión con Dios, con una persona que existe. El panteísmo es pensar que todo es Dios, el mundo es Dios, y Dios es un ser personal, un Dios con tres personas, ¿no? Entonces a veces la ignorancia puede llevar a que uno vaya debilitando su fe, cuando justamente va mamando o impregnándose de otras religiones. También son pecados contra la esperanza. Por un lado, la desesperación,
la desesperación de la propia salvación. Judas desesperó, se podría haber arrepentido, podría haber pedido perdón, podría haber sido el primer perdonado allí si hubiera pedido perdón y estar junto a la Virgen en la cruz. Sin embargo, desesperó, fue y se ahorcó. Y el vicio opuesto, que es poco corriente, pero que también existe, que es justamente pensar que la misericordia de Dios perdonará los pecados incluso sin confesión, sin contrición, sin la necesidad del sacramento de la penitencia. El presuntuoso, el que cree que él lo puede todo, que no necesita de Dios. También es contrario a la virtud poner la esperanza de felicidad última en algo fuera de Dios. Tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Bueno, pecados contra la caridad es cualquier pecado contrario a esta virtud, pero directamente se opone a ella. El rechazo a Dios, evidentemente, y la tibieza que es justamente ese abandono, esa dejadez, esa pereza para lo espiritual. Uno no va a misa porque no tiene ganas, no reza porque no tiene ganas, no cumple los deberes porque no tiene ganas, con esa tibieza que en boca de Dios, en el libro de Apocalipsis, dice, porque no es tibio, porque eres tibio, porque no eres frío ni caliente, estoy como para vomitarte de mi boca, ¿no? Unas palabras fuertísimas. Entonces, digamos, no a la tibieza, sí al amor. Contrario al culto a Dios es el sacrilegio, la simonía. El sacrilegio, digamos, es todo acto que está hecho contra los sacramentos, la simonía, la compra, por ejemplo, el pago, ¿no? O ciertas prácticas de superstición, magia o satanismo. El amor a Dios y el amor a los demás. O sea, no podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos, si no amamos al prójimo a quien vemos, nos enseña San Juan. Entonces, hay que amar a los demás. Hay que amarlos porque son hijos de Dios. Hay que amarlos como Cristo nos amó, además, con ese mandamiento nuevo. Mandatum novum do vobis, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Con ese amor estamos llamados a amar a los demás. Y el Espíritu Santo es el que nos dará la gracia para conseguirlo. Dar la vida por los demás, solo así se vive la vida de Cristo, dice San José María. También tenemos que ver en los demás hijos de Dios, tenemos que ver a Cristo. Él mismo lo dice, cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis, dice el Señor. Querer para ellos su verdadero bien, lo que Dios quiere, que sean santos y por tanto felices. Y por eso la primera manifestación de este amor al prójimo es el apostolado, llevarlos a Dios. Este apostolado llevará a preocuparse también de sus necesidades materiales, de sus necesidades espirituales, nos llevará a saber pedir perdón, a saber perdonar, a ser misericordiosos. Como dice San Pablo también en su carta a los Corintios, el amor, la caridad nos llevará a ser pacientes, a ser amables, a no ser envidiosos, a no buscar lo nuestro, a no irritarnos, a no tomar en cuenta el mal de los demás. No es fácil ser un hombre caritativo, pero bueno, estamos llamados a ser Cristos, que tampoco es fácil, pero Cristo nos da su gracia. También la corrección fraterna es una manifestación de la caridad, ¿no? Corregir al que yerra. Y decíamos, y con esto vamos terminando, que además hay un amor a uno mismo, un amor que es ordenado, porque es un amor a uno mismo por amor a Dios, distinto del egoísmo, que es un amor desordenado, que es un amor que uno hace por uno mismo, rechazando el amor a los demás o rechazando el amor a Dios. El egoísmo es poner la propia voluntad por encima de Dios y el propio interés por encima del servicio a los demás, cosa que no está bien. El recto amor a uno mismo no se puede dar sin lucha contra el egoísmo. Tendremos que luchar porque el egoísmo, en fin, está siempre allí acechándonos. Nosotros estamos como inclinados hacia el pecado y tenemos que hacer el esfuerzo por servir a los demás, por ayudar a los demás, y rechazar esa tentación de la comodidad, de la vanidad, de la vanagloria, del dejarnos servir a nosotros mismos, ¿no? Por eso la entrega a los demás exige eso, abnegación, lucha. Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. O sea que este es el secreto de la felicidad del hombre en la tierra. Buscar a Cristo, buscar a Dios, buscar al amor a los demás, y así encontraremos justamente
a Jesucristo. Dice el Concilio Vaticano II, el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo y los demás. Solo con la entrega, solo con la donación, el hombre consigue su autorrealización personal, consigue su felicidad en la tierra y después en el cielo. Y hasta aquí. Como bibliografía básica, entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica, sus números 2074 a 2132, y como lecturas complementarias pueden leer la Deus Caritas Est, la encíclica de Benedicto XVI del año 2005, o la Spe Salvi, la encíclica de Benedicto XVI del año 2007. También les recomendamos la homilía Vida de Fe y la Esperanza del Cristiano, o la homilía Con la Fuerza del Amor, que está en el libro Amigos de Dios de San José María Escrivá de Balaguer. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Ya les decía que son muchos los temas que van saliendo, que ayudan a la reflexión. Ojalá nos hayan servido a todos. Me despido enviándoles de bendición y los invito al próximo programa. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Hasta la próxima. Gracias.